placer de tener como invitada a Gloria González Morales. Perdón. González Morales. A veces firman con un nombre y a veces no. Que nos viene de visita, está de visita desde la Universidad de Guelph de Canadá. Y simplemente a modo de resumen comentarle algunos de los hitos de la trayectoria de Gloria. Ella se doctoró en España en la Universidad de Valencia, luego hizo 2 postdocs en Estados Unidos, uno en la Universidad de George Mason University, otro en la University of Delaware, y desde hace 7 años está trabajando en Canadá, en la Universidad de Guelph, como comentaba, y ahora está de sabático, disfrutando después de 6 años el 7º paseando por el mundo. De hecho somos su primer destino, así que muy contento de recibirla. Ha trabajado ella en una universidad de temática vinculada a salud ocupacional y ha publicado en una diversidad de journals, entre los cuales están Journal of Applied Psychology, Journal of Behavioral Organization, Journal of Occupational Health, Psychology, Work of Stress, entre varios otros. ¿Sin más? Gracias. Hola, buenas tardes y gracias por venir. Estábamos esperando menos audiencia. Yo estaba muy relajada, ahora me acabo de poner nerviosa, sobre todo por la cámara. Bueno, les voy a comentar un poco de una de mis líneas de investigación. En realidad, yo trabajo en lo que se dice Occupational Health Psychology, en psicología de la salud ocupacional. Como trabajo en inglés, a veces van a salir palabras en inglés y luego los traduciré. Me cuesta un poco hablar en español a la hora de hablar académicamente, aunque soy española y aunque no lo parezca porque soy canaria, pero voy a intentar hablar de una de las líneas que más me interesan dentro de lo que hago de mi investigación, que es la idea del estrés laboral como dicotomía de estrés laboral nocivo o estrés laboral como algo que puede ser beneficioso. Trabajo en otras áreas, como por ejemplo con Agustín he trabajado en el tema de intervenciones inspiradas en la psicología positiva para la salud, para la promoción de la salud ocupacional en organizaciones. Trabajo en temas de agresión en el trabajo y el concepto que se llama en inglés incivility, que se traduciría al español como civismo en el trabajo o incivismo en el trabajo. Y bueno, y luego hago otras tantas cosas de cada vez que alguien me dice que te quiero colaborar, colaboro con ellos y trabajo en un montón de cosas diferentes porque no sé decir que no. Esto quiere decir que si me preguntan luego al final del coloquio, tienen alta probabilidad de que le diga que sí. También trabajo en temas de género. Mi tesis doctoral hace 10 años era sobre estrés laboral y diferencias de género en cómo afrontamos los hombres y las mujeres el estrés. Ahora estoy más interesada en el tema de discriminación de género en organizaciones, en el gender wage gap, que sería la brecha salarial entre hombres y mujeres, y a su vez, como buena feminista de tercera generación, estoy interesada en más temas de inigualdad en las organizaciones y en el mundo. Y una de las últimas líneas de investigación que estoy haciendo con uno de mis alumnos de doctorado es sobre LGBTQ, es que tengo que traducir todo. Trabajadores que son homosexuales, gays, lesbianas, transexuales y cómo gestionan su identidad de género y su identidad de orientación sexual dentro de las organizaciones. Cómo es eso de salir, cómo es eso de ocultarse y cómo afecta a su familia y a su trabajo. Bueno, sin más dilación les he contado un poquito sobre lo que hago de investigación para que entiendan que hago muchas cosas y que esto es solamente una parte muy pequeñita de lo que estoy publicando y que por eso parece un poco... van a ver que tiene diferentes años. Empecé en esto en el 2008 y ahora sigo avanzando, pero poquito a poco porque hay más cosas que hacer. Bueno, pues la idea es que ahora mismo para la psicología de la salud ocupacional lo que tenemos que tener en cuenta es que el contexto laboral es muy cambiante, que la fuerza laboral también es cambiante. Estamos en mercados de oferta y de demanda que van cambiando. Hay décadas en las que estamos en crisis, hay décadas en las que de repente tenemos un montón de oferta laboral, y también tenemos una naturaleza muy cambiante del trabajo. No solo hemos pasado de trabajo manual y trabajo individual a trabajo más de conocimiento y trabajo más de equipo, y esto ha generado que cómo entendemos nosotros el trabajo y cómo entendemos
todos hablamos ahora de la tecnología y el hecho de estar siempre conectados, el no poder desconectar del trabajo, el poder hacer trabajo en cualquier sitio, en cualquier momento, que es muy positivo. Por ejemplo, cuando estás de sabático, te puedes ir a Chile a trabajar. Pero también es negativo porque en un momento dado en el que estás en Chile y quieres disfrutar, estás trabajando. Entonces, son retos y son cosas que implican que tenemos que pensar sobre la salud ocupacional de una forma diferente para adaptarnos a los cambios que hay hoy en día. Entonces, yo pensaba que esto iba a ser un coloquio pequeñito y me proponía hacer un metaplan con ustedes acerca de qué era lo que pensaban que era el estrés laboral, porque el estrés laboral para mucha gente son muchas cosas. Entonces, en vez de hacer un metaplan como haría con un grupo más pequeño en el que ponemos las ideas a la pizarra y luego lo organizamos, si quieren, alzan la mano y me dicen qué piensan, qué es para ustedes el estrés laboral. No tiene que ser la respuesta correcta, no tiene que ser una respuesta académica, simplemente qué es el estrés laboral. ¿Alguna idea? Para ustedes, ¿qué es estar estresado? Bueno, en este momento tener un deadline y creer que no puedo hacer. Vale. Tener mucho trabajo y no tener tiempo para hacerlo. ¿Qué más? Estar sobrepasado de actividades, no poder realizarlas todas porque no te da los recursos personales de tiempo y de energía física. Ok, muy bien, me gusta. Aquí hemos añadido a la idea de Agustín, hemos añadido la idea de que no solo es que no tengas tiempo y no llegas, sino que no tienes otros recursos personales como la energía física. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser una sobreproducción de recursos también desde el punto de vista del organismo frente a una situación que también pueda ser adversa y que nos presenta algún tipo de desafío. Ajá. Muy bien, interesante. O sea que ya la charla la van a dar ustedes. Porque es la idea de que puede ser que sea un desafío, que no tiene por qué ser una situación que sea negativa, sino que estás generando recursos, estás invirtiendo recursos porque sabes que lo que va a pasar, que una vez que lo superes, vas a conseguir algo. Muy bien, pues esa es una muy interesante apreciación, porque es justamente lo que hoy en día, en los últimos 10 años más o menos, los investigadores en estrés laboral han estado planteando. Y es que no siempre el estrés es algo nocivo, no siempre el estrés es simplemente estar sobrepasado y estar que no tienes tiempo de hacer o que tu jefe es demasiado exigente contigo y no eres capaz de llegar, sino que se ha empezado a plantear que hay situaciones en el trabajo y en la vida que plantean desafíos y retos. Lo interesante del tema es que, vamos a pasar de esto, luego se lo explico. Esta idea ya estaba por ahí en los años 80. No sé si conocen a Lazarus y Fuhrman, es un libro que todo investigador en estrés laboral se tiene que leer, Stress Appraisal and Coping. Y en este libro explican que realmente lo que tenemos que intentar hacer cuando estamos estudiando el estrés laboral es entender cuáles son los mecanismos cognitivos que pasan, que suceden entre cuando encuentras algo que puede ser potencialmente estresante y tu reacción a esa situación. Y lo interesante es que Lazarus y Fuhrman ya en los 80 ya dijeron que, por un lado, primero evaluamos cuán dañino la situación, el encuentro, incluso puede ser una situación interna, no tiene por qué ser externa, es irrelevante. Si es irrelevante ya se para ahí el proceso, estamos bien, no pasa nada, no genera ningún tipo de reacción emocional o estresante. Si puede ser benigna o positiva, puede ser una situación que tampoco es estresante simplemente porque es buena para ti, ¿vale? O la tercera forma de appraisal, que la traduciríamos como apreciación o valoración, es stressful. Y ahí es cuando ya dices, es que esto tiene pinta de que a lo mejor con los recursos que tengo no lo voy a poder gestionar muy bien. Pero el tema es que una vez que haces ese appraisal de que es stressful, ahí vuelve a haber otra categorización en la que dices, a ver, ¿es estresante por qué? Porque me ha creado alguna pérdida o algún daño. Es estresante porque no es la pérdida ni el daño, sino la amenaza de que va a haber pérdida o daño. O realmente es estresante porque representa un desafío, ¿vale? Un challenge. El desafío en el sentido de, es una situación en la que voy a tener que invertir recursos, que va a ser complicada, por eso es estresante.
estresante, pero voy a ganar algo de ello. Voy a crecer haciéndome cargo de esta situación y gestionándola. Entonces, lo interesante es que ya en los 80, ya Lazarus y Foreman, no nos olvidamos de Foreman, que es la chica, ya hablaban de la idea de que la primera apreciación puede ser estresante o benigna, y cada vez dentro de estresante puede ser desafiante en un sentido positivo. Sin embargo, yo cuando estaba haciendo el doctorado, nunca se me ocurrió, nunca se me pasó por ningún sitio, por delante, ningún artículo que hablara del estrés como algo positivo, como algo que nos ayudara a crecer. Según Lazarus and Foreman está el primary appraisal y el secondary appraisal. En este libro dicen que es muy mal que lo hayan llamado primario y secundario, porque no suceden primero uno y luego otro. La gente piensa que es así por el nombre que le dieron, y que ahora ya como ya había pegado ese etiquetado, ya no lo iban a cambiar, pero querían explicar que el primario y el secundario simplemente es porque uno se refiere a la calidad de la situación, y el secundario se refiere a qué es lo que podemos hacer acerca de la situación, el hecho de qué puedo hacer, cómo puedo afrontar, qué recursos puedo movilizar. Entonces, normalmente estos dos tipos de valoraciones son interacciones, pasan a la vez, pueden pasar a la vez, y puede ser que hasta que decida qué es lo que voy a hacer, o incluso hasta que tenga una reacción emocional acerca de un evento estresante, esté pasando de un lado al otro, estas dos valoraciones pasen a la vez y estén interaccionando. Por ejemplo, cuando hace un par de meses me diagnosticaron de una enfermedad congénita del corazón, y claro, la primera reacción fue una reacción emocional negativa. Empecé a llorar, no entendía cómo era que en cualquier momento me podía caer muerta en cualquier sitio, porque me iba a dar una taquicardia. ¿Qué pasaba? Que lo veía no como lo veía estresante, de manera estresante, pero no como un daño, sino como más bien la amenaza. Lo que me afectaba era la amenaza de que en cualquier momento podía pasar. Pero luego empecé a pensar en qué es lo que podía hacer acerca de ello. El médico me decía, bueno, no puedes hacer deporte competitivo, ya no puedes correr una maratón. Y dije, ya, con lo que yo quería correr una maratón, ahora ya tengo excusa para no tener que correrla. Y empecé a usar humor, que es una estrategia de afrontamiento, para pensar sobre eso, y luego empecé a pensar, bueno, mira, ¿sabes qué? No es cáncer, no tengo que darme quimioterapia, simplemente tengo que cuidarme un poco, puedo seguir bebiendo vino, venga, pues vamos para adelante. Y en el periodo de una hora pasé de llorar y sentirme totalmente abatida a de repente decir, pues bueno, ya me sé una de las 1500 formas en las que podría morir en los próximos 10 o 20 años, está bien, sé que puedo hacer algo con ello y que puedo controlarlo. Todo eso pasó sobre la marcha, y no te podría decir cuál fue el primary appraisal, cuál fue el segundo, y no sé en qué momento pasé de pensar que era una amenaza a que era un desafío, ¿no? Yo ahora lo veo como un desafío, como vamos a ver quién le gana la muerte, ¿no? A ver cuánto más tiempo voy a estar viva en función de lo que dice mi género. Entonces, esa es la idea de que el estrés no tiene por qué ser siempre algo negativo, no tiene por qué ser siempre algo con lo que terminamos siempre perdiendo recursos. Lo interesante es que, bueno, pues Lazarus y Foreman, por un lado, ya decían esto, y otra teoría súper clásica de estrés es la de Karasek, el Karasek Model, que habla de que los trabajos, la teoría de Lazarus y Foreman es una teoría sobre estrés en general, no es solamente estrés laboral, ¿vale? La teoría de Karasek es sobre el trabajo. Karasek era una epidemiologista, ¿sí? Epidemióloga, sí, epidemióloga. Eso es lo que pasa cuando traduces al inglés. Y empezó a fijarse volviendo otra vez al tema del corazón, empezó a fijarse en cuáles eran las profesiones que estaban más relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Y empezó a hacer como una especie de matrix, donde empezaba a mirar, bueno, es que hay profesiones donde hay muchas demandas, profesiones donde hay poco control, profesiones donde hay poco control y pocas demandas, cuáles son las profesiones más saludables y cuáles son las profesiones más poco saludables. Entonces decidió que cualquier trabajo se puede definir en función
función de su cantidad de demandas y su cantidad de control. Control entendido como la capacidad para tomar decisiones y tener la habilidad, las habilidades y las herramientas para decidir sobre cómo haces tu trabajo, sobre cómo gestionas las demandas. Este es un modelo de estrés súper clásico del cual han salido un montón de modelos de estrés, sobre todo el que se usa ahora mucho es el de demandas y recursos de Bakker y de Merouti, que son investigadores de Holanda, que publican muchísimo acerca de esto después de que hayan cogido este modelo y lo hayan como adaptado a la idea de nuestro tiempo ahora mismo. Porque el problema del modelo de demandas y control es que solamente habla de control como algo que se puede hacer acerca de las demandas. Lo que hicieron Bakker y Merouti fue decir, no es solo control, hay otro tipo de recursos que se pueden usar para gestionar las demandas. Bueno, para no cansarlo, ¿qué pasa? Estamos estresados cuando tenemos muchas demandas y poco control. Esto es el tema básico de Karasek y decía que, bueno, que los empleos en los que se puede encontrar muchas demandas y poco control es donde se encuentran mayor cantidad mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Pero que luego tenemos empleos donde hay alta cantidad de demandas y alta cantidad de control. Y ahí es donde dice que ese tipo de trabajo, ese tipo de posiciones son activas y es donde se da el aprender, ¿no? Solamente se aprende cuando hay suficiente demanda y suficiente control como para seguir llevando de nuevo la idea del desafío. Y luego están estos empleos de aquí de la izquierda, que es que tienen bajas demandas, da igual que tengas alto control o bajo control. Si hay muy poca baja demanda son empleos pasivos o de bajo estrés. El empleo pasivo en el que hay bajo control y baja demanda también puede generar problemas de salud debido al aburrimiento, según Karasek. De nuevo, interesantísimo, porque este modelo es del 79, en el 84 se amplió para añadir una dimensión más, que es el apoyo social, y de nuevo se decía que se dice que está la hipótesis en la que dice el mejor empleo es en el que tiene altas demandas, alto control y alto apoyo social. Vale. El problema es que todavía nos seguimos centrando solamente en la parte de abajo. Hasta hace 10 años empezamos a decir, pero espérate, que a lo mejor nos interesa, en lo que es la psicología de la salud ocupacional, nos interesa ver cómo podemos evitar el alto estrés, cómo podemos evitar las enfermedades asociadas a él, pero a nadie se le había ocurrido hasta el momento decir, bueno, pero ¿y ese estrés bueno? ¿Y esas altas demandas que están bien manejadas? ¿Y ese challenge o desafío, esa valoración de desafío y challenge, eso cómo se hace? Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es mirar solamente las consecuencias del estrés negativo, que tradicionalmente se habla, cuando hablamos de estrés siempre pensamos en negativo. A nivel individual hay problemas fisiológicos, ¿por qué? Pues porque los niveles hormonales aumentan, si estamos en un nivel de estrés de activación muy alto, tenemos esos niveles hormonales altos y afectan a nuestra presión sanguínea y a nuestro ritmo cardíaco y a nuestra capacidad cardiovascular. Emocionalmente nos afecta porque estamos ansiosos, irritables, podemos llegar a entrar en depresión, sabemos lo que es el burnout, el síndrome de estar quemado a largo plazo. Y conductuales también puede provocar adicción al tabaco, al alcohol o a otro tipo de sustancias. Lo que es interesante es que, por ejemplo, los conductuales suelen ser estrategias de afrontamiento que iniciamos para gestionar el estrés, por ejemplo, tomarte una copa de vino al final del día para relajarte, que dadas unas circunstancias especiales pueden llegar a generar esa adicción. Yo soy de las que se toman la copa de vino, que sé que Agustín está pensando. Luego en las organizacionales sabemos que el estrés, por un lado, puede aumentar el desempeño porque tenemos a los trabajadores ahí trabajando fuerte, porque le estamos aumentando las demandas, tienen que terminar cosas, vamos a conseguir, el desempeño aumenta, pero llega un momento en que el desempeño puede disminuir. No solo la productividad disminuye, sino que también podemos generar más absentismo, es decir, la gente deja de venir al trabajo, pues bien diciendo que tienen problemas de salud, tanto mental como física, puede ser, todo es legítimo en el sentido de, desde la psicología de la salud laboral, asumimos que todo absentismo es legítimo, en el sentido de que cuando te ausentas del trabajo porque no quieres ir a trabajar, es por alguna razón, no es simplemente que es que no quieras trabajar. Entonces, aunque estés
estés diciendo que te duele la espalda y que por eso no vas a trabajar, lo que puede haber detrás es un problema de salud mental relacionado al trabajo, un problema de estrés. Luego tenemos rotación, abandono, accidentabilidad o incluso presentismo, que es la idea de que la gente va al trabajo aun cuando no debería ir. Están demasiado enfermos como para ser productivos y están allí, están trabajando, están pegando, por ejemplo, cuando tenemos gripe y venimos al trabajo, ¿no? Podemos venir porque estamos estresados y que tenemos que terminar cosas, pero estamos contagiando a todo el mundo alrededor. Y luego, bueno, en general, pues disminuye la satisfacción laboral, aumentan los casos de burnout y esto pues puede generar problemas sociales y costes. Esto es algo que en países como Estados Unidos lo tienen muy claro, pero tenemos que empezar a hacerlo ver en otros países que es necesario que empecemos a promover la salud laboral en las organizaciones. Una forma en la que empezamos a pensar en estrés no solo como algo negativo, sino como positivo, fue cuando Kavanaugh y colegas empezaron a pensar que había estresores o fuentes de estrés que no siempre se veían como algo malo, ¿no? Entonces, les voy a presentar aquí una lista de estresores de una de las herramientas que se usan para medir las fuentes de presión en el entorno de trabajo. Y ustedes me cuentan qué creen que podría ser un reto o un desafío y cuál piensan que podría ser un obstáculo o algo malo. Tenemos el grado en que la política en lugar de rendimiento afecta a las decisiones organizacionales, el grado en el que mi carrera está estancada, el nivel de responsabilidad que implica mi puesto, el número de proyectos y trabajos que tengo, la cantidad de burocracia a sortear para hacer mi trabajo, el volumen de trabajo que se debe realizar en un tiempo determinado, la cantidad de responsabilidad que tengo, la cantidad de tiempo que dedico al trabajo, la falta de estabilidad laboral, la incapacidad para entender claramente lo que se espera de mí en mi puesto de trabajo y la presión temporal que tengo. Ahí tienen aspectos de responsabilidad, conflictos de rol, ambigüedad de rol, carga de trabajo. ¿Se le ocurre que alguno pueda ser un desafío? ¿O alguno que sea claramente un obstáculo? La incapacidad para entender claramente qué se espera de mí en mi puesto, la ambigüedad de rol, sí, se puede entender como un obstáculo. La burocracia. La burocracia es otro obstáculo, claro. El segundo a mí me parece que puede ser una buena oportunidad de convertirse en un desafío. Muy bien, el grado en que mi carrera está estancada suele verse como un obstáculo, pero también hay gente que podría verlo como un desafío. Igual que para mí el de la política, normalmente la gente lo ve como un obstáculo, pero si tienes capacidad y habilidades políticas, dices, mira, aquí esto es una oportunidad, en esta organización puedo trabajar bien. La diferencia entre el nivel de responsabilidad y la cantidad de responsabilidad. Yo creo que esos dos son desafíos, digamos, ¿no? Exacto. Sí, las dos se suelen ver como desafíos, porque el nivel de responsabilidad es a qué altura de la organización está, y la cantidad de responsabilidad sería en función de cuánta gente está por debajo de ti. Pues muy bien, pues creo que lo hemos hecho bastante bien. En un estudio con directivos, Kavanaugh y colegas, encontraron que esos estresores se podían dividir en retos y obstáculos. Entonces los retos serían el número de proyectos y trabajos que tengo y la cantidad de tiempo, el volumen de trabajo, la presión temporal y luego la responsabilidad. Esos serían los retos. Y luego en obstáculos sí que nombraban la política, la ambigüedad de rol, la burocracia, la falta de estabilidad laboral y el grado en que su carrera está estancada. De hecho encontraron, luego haciendo varios estudios en los que hicieron metaanálisis y clasificaban los diferentes estresores en función de si eran retos o obstáculos, todos esos metaanálisis han encontrado que los estresores de obstáculos están relacionados con más rotación, menos satisfacción laboral y menos compromiso con la organización, y que los retos están relacionados con más satisfacción laboral y menos rotación y más compromiso organizacional. El problema con esto es que, si se acuerdan de lo que les comenté de Lazarus y Foreman, de que nosotros cuando nos encontramos con una situación, lo primero que hacemos es valorar
si es una situación, si es relevante, si no es relevante, si es positiva, si es negativa, o si es estresante, y luego si es estresante empezamos a averiguar, ¿es una amenaza? ¿Es un daño? ¿O es un desafío? Todo eso, Lázaro Riffelman ya en los 80 decía, es que esto es una cuestión individual, cada persona va a ver una situación de manera diferente. Y sin embargo, Kavanaugh y sus colegas hablan de que, y toda su línea de investigación, que es bastante interesante porque fueron los primeros que empezaron a decir, hey, hay estrés que es positivo, la limitación que nosotros encontramos fue que no tenían en cuenta ese aspecto de valoración positiva. Por ejemplo, aquel compañero comentó que la falta de estabilidad laboral podría ser un desafío. Si nosotros percibimos que tenemos los recursos adecuados para gestionar esa situación, algo que para una persona puede ser una amenaza, para otra puede ser un desafío. No hay un dicho que dice, ahora no me acuerdo, que los problemas de uno son oportunidades para otro. Hay una frase, ya no me acuerdo. Ya es que no sé si es en inglés, si es en español. Está aquí en algún sitio, pero no sale. Pues eso, la idea de que hay diferencias individuales y que la valoración, el aspecto de la valoración es lo más importante. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos investigación, y sobre todo en investigación en psicología, nos encanta hacer cuestionarios, ¿verdad? Entonces, claro, es muy difícil en un cuestionario de autoinforme preguntar todas estas cosas. Tú cuando ves que tu carrera está estancada, ¿cómo lo ves? ¿Como un reto? ¿Como un desafío? ¿Como un obstáculo? ¿Y esto por qué? ¿Qué afrontamiento? Claro, nuestra forma de analizar las respuestas, sobre todo en organizational behavior, en psicología del trabajo y las organizaciones, donde queremos hacer una encuesta de no más de 30 minutos, en la que toda la gente de la organización nos conteste y podamos hacer relaciones entre variables, no nos permite ver el estrés como un proceso tal y como lo explica Lázaro Riffelman o incluso según la idea de Karasek. Pero nosotros decidimos que íbamos a preguntar un poquito más de lo normal. Por ejemplo, esto es unos resultados exploratorios y preliminares de un trabajo que hicimos en Estados Unidos cuando estuve en Delaware con Eisenberger, y lo que hicimos fue, pusimos esas mismas preguntas, las que les acabo de hacer, y les preguntábamos ¿cuánto piensan que esto es un reto? ¿Cuánto piensan que esto es un obstáculo? Entonces cada pregunta tenía dos escalas de respuesta. ¿Cuán estresante negativamente es? Y cuán desafiante es, ¿vale? Entonces nos salieron como cuatro escalas. Esto tiene... Sí. Nos salieron como, obviamente, 4 formas de entender todos esos estresores. Estresores que eran originalmente clasificados como retos por los investigadores anteriores, que la gente veía como oportunidades. Estresores que era consistente. Estresores que habían sido clasificados como retos, que la gente veía como obstáculos, o sea, de manera inconsistente. Dificultades que se veían como obstáculos, y dificultades que se veían como oportunidades. O sea, teníamos ahí todas las combinaciones. Y una de las cosas que encontramos fue que, por un lado, ¿era el LMS? Sí. La calidad de la relación entre líder y miembro, el Leader Member Exchange, si era una calidad buena, esto hacía que hubiera una mejor percepción de apoyo organizacional. El apoyo organizacional, el concepto se llama en inglés Perceived Organizational Support, y es apoyo organizacional percibido, y significa la percepción global que un empleado forma acerca de la organización, en el sentido de que la organización cuida de su bienestar y valora sus contribuciones. Espero que haya salido bien porque estaba traduciendo tal y como iba. Vale. Este es el concepto que acuñó Eisenberger ya en los 80 también, que era con el profesor con el que estaba haciendo mi postdoc en Delaware. Y encontramos que esto se ha encontrado un montón de veces, que el liderazgo, un buen liderazgo, una buena relación entre liderazgo y empleado, lleva a mayor apoyo organizacional, y que la sensación de que la organización te apoya está relacionada con menos percepción de cualquier estresor, sea reto o dificultad, como obstáculo. ¿Vale? No encontramos aquí no encontramos que las dificultades se percibieran como oportunidades. No es que el apoyo organizacional sea tan mágico como para convertir un estresor súper estresante como, por ejemplo, la burocracia en algo que puede ver como una oportunidad.
Y aquí había una tendencia a que sí, que las cosas que pueden ser percibidas como oportunidades efectivamente se percibían como oportunidades. Pero bueno, esto es muy exploratorio, muy preliminar, pero cuando empezamos a hacer esto fue como, aquí hay algo. Si metemos el appraisal, si metemos la valoración, empiezan a salir cosas interesantes. Entonces, a la vez estaba trabajando todavía con mis profesores y directores de Valencia, con José María Peiró y con Isabel Rodríguez, y teníamos una base de datos que también hicimos lo mismo. Cogimos otro cuestionario de estresores, este no era el mismo, es otro diferente, es el del Occupational Stress Indicator, y también agrupamos, volvimos a preguntar cuánto de reto y cuánto de obstáculo. Y lo que hicimos fue medir estrategias de afrontamiento, en el sentido de estilos, cuáles son los estilos de la gente a la hora de afrontar el estrés. Y también medimos un par de variables, tales como la autoeficacia y el optimismo, que son dos variables básicas de lo que se llama capital psicológico. El capital psicológico es un concepto de la psicología positiva organizacional que dice que las personas tenemos este capital psicológico que nos permite tener reacciones más positivas y procesos más positivos en el trabajo. Y es autoeficacia, optimismo, resiliencia y esperanza. En inglés queda más bonito lo de hope. En español es como esperanza. ¿Eso qué es? Bueno, pues medimos autoeficacia y optimismo. Y efectivamente encontramos que la autoeficacia y el optimismo estaba relacionada con esa percibir más las cosas como reto, y también un estilo de afrontamiento que es el estilo de afrontamiento futuro, que es que la gente está pensando en cuando están haciendo estrategias de afrontamiento, están afrontando mirando hacia el futuro, no de manera reactiva, sino más proactiva. Están preparándose para cuando haya algún problema. La gente que informa, que tiene altos niveles de estas características, tiende a ver las cosas más como retos que como obstáculos. Y sin embargo, las personas que informan más de estilos de afrontamiento basados en el apoyo social, la reinterpretación y la evitación, ven los estresores más como evitación. ¿Vale? Entonces empezamos a ver que efectivamente aquí había algo que era interesante de seguir estudiando. Después del estudio que les enseñé preliminar, entonces ya hicimos una cosa en serio y hicimos un modelo de ecuaciones estructurales donde miramos a ver qué es lo que pasaba con el apoyo percibido de la organización, que aquí lo llamamos POS. Y otra cosa que pensamos que fue, bueno, una cosa es el apoyo percibido, porque yo percibo que la organización me valora o que valora mis contribuciones. Pero ¿y qué tal si medimos recursos tangibles? Porque una cosa es lo que pienso yo que me valoran y otra cosa es lo que realmente va a haber efectivamente en el trabajo para poder hacer mi trabajo. Entonces medimos recursos organizacionales, que es el de POR, Perceived Organizational Resources. Y también hicimos la interacción entre estos dos a la hora de predecir el appraisal de challenge, de retos, y el appraisal de hindrance, que es el de obstáculos. Perdón, no me di cuenta que no había traducido esta transparencia. Luego vimos a ver si esto estaba relacionado con la percepción de strain, ¿no? De sentirse estresado, o de, aquí eran quejas psicosomáticas, ¿vale? Y luego lo relacionamos con comportamientos de, ¿cómo se dice? Withdrawal behaviors. De abandonamiento organizacional. De abandono, comportamientos de abandono en la organización. Y esto es rendimiento extra-rol, es decir, todo lo que es ejecución de tareas que están por encima, están fuera de la descripción del puesto. Todo aquello que implica ayudar a los demás o ayudar a tu jefe, hacer cosas que no tienes que hacer pero que las haces igualmente para ayudar a la organización. Entonces, lo que encontramos fue que efectivamente ambas dos cosas, la percepción de recursos y los recursos tangibles, predecían más valoración de retos, ¿vale? Y que esto predecía negativamente la valoración de obstáculos. Ambos dos
solamente la valoración de obstáculos estaba relacionada con las quejas psicosomáticas, y el challenge, la percepción de reto, estaba relacionada con las quejas, pero de manera negativa. Y luego lo que encontramos fue que efectivamente las quejas psicosomáticas estaban relacionadas con más comportamientos de abandono y con menor ejecución extra-rol. Además, cuando miramos la interacción entre estos dos, lo que nos encontramos fue que cuando tienes altos recursos tangibles, ¿vale? y alto apoyo organizacional percibido, es cuando encontramos mayores niveles de apreciación de retos, ¿vale? Queriendo decir que no solo es suficiente el que la organización haga que los empleados se sientan valorados o que se sientan apoyados en general, sino que también tienen que dar los recursos para que puedan usarlos, ¿vale? Que no es suficiente el smoke and mirrors, porque este es un tema que para mí me resulta un poco complicado a la hora de explicar estas cosas en las organizaciones, cuando doy charlas, porque todo el mundo piensa, qué bien, el estrés ahora es positivo, genial. Entonces dicen, bueno, pues lo vamos a poner a trabajar duro, y como lo único que tienen que hacer, solamente tenemos que seleccionar a personas optimistas, autoeficaces, y que sean capaces de gestionar el tema, y ya está, no hay problema, el estrés ha desaparecido. Pues no, no solo es eso. Bueno, no solo es eso, no, esa no es la forma. La forma es, tenemos que dar trabajos desafiantes, trabajos que sean demandantes, pero a la vez tenemos que dar los recursos necesarios. Primero, los empleados necesitan percibir que les apoyas, que valoras sus contribuciones, ¿vale? O sea, que cuando gestionan un estresor y resulta que sale algo positivo, que estás valorando, que está trabajando para ti, que tienes en cuenta su bienestar, pero a la vez también la gente tiene que percibir que tienen recursos disponibles para gestionar todos esos estresores, ¿vale? O sea, la idea de ver cuáles eran los antecedentes de esa valoración de reto y de obstáculo, por lo menos nos ayudó un poco a delimitar un poco cómo podemos hacer las implicaciones prácticas para todas esas organizaciones que están pensando a ver cómo podemos exprimirlos al máximo. Que es lo que normalmente tengo problemas con cuando estoy haciendo salud, cuando hago investigación. Yo siempre digo que yo estoy del lado de los empleados, pero claro, como realmente trabajas en organizational behavior y todas estas movidas, pues todo el mundo piensa que estás del lado de los supervisores, estás intentando enseñarles cómo ser mejores líderes y hacer que trabajen más fuerte y tal. Entonces tengo un poco me gusta siempre intentar llegar a la implicación práctica en el que la salud del trabajador es la más importante y no tanto el desempeño. Este es otro trabajo que hicimos con Pedro Neves, un compañero de Lisboa. Este trabajo lo diseñamos cuando estábamos los dos de postdoc en Delaware. Es interesante estar de postdoc porque conoces gente de todo el mundo y luego sigues trabajando con ella. Y hicimos lo mismo, cogimos la lista de estresores, pero en este caso lo que hicimos fue lo siguiente. Había algunos, en todos estos preliminares, por ejemplo en este de aquí, salían cosas un poquito raras en el tema de inconsistente. Y entonces dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que solamente vamos a coger los estresores que sean calificados como retos. Porque es muy difícil que alguien vea estos obstáculos como un reto, ¿vale? Sobre todo el tema de burocracia, relaciones políticas, nos daban cosas muy raras. Entonces dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es ver cuál es la diferencia o qué es lo que hace, cuáles son los efectos de ver los estresores que se pueden interpretar como retos o más como dificultades, para tener un estudio un poco más limpio, porque a veces salían cosas muy raras con las probabilidades y cosas así. Dijimos, bueno, pues vamos a cortar esto y solamente vamos a mirar esta parte. Entonces lo que hicimos fue mirar ese tipo de estresores y ver si la gente los percibía como obstáculos o como retos. Luego medimos sus quejas psicosomáticas y su nivel de compromiso afectivo con la organización. Y luego cogimos a sus supervisores y nos dieron sus scores sobre el rendimiento, tanto intra-rol
como extrarol. Intrarol es el relacionado con su puesto de trabajo, el extrarol fuera del puesto. Lo que encontramos fue que cuando ven los estresores como retos, encontramos una relación positiva entre esto y el sentirse comprometido con la organización de manera efectiva. ¿Vale? Esto quiere decir para nosotros desde una perspectiva de social exchange, de intercambio social, que en cierto sentido cuando las personas ven que el trabajo que se les está ofreciendo es estimulante, intercambian esa percepción con compromiso hacia la organización. ¿Vale? A su vez, este compromiso organizacional está relacionado positivamente tanto como el rendimiento intrarrol como el extrarrol. ¿Vale? Cuando se ven estresores como obstáculos, está relacionado negativamente con ese compromiso. ¿Vale? O sea que si no me estás dando un trabajo inspirador, me estás dando un trabajo que me está agobiando, está obstaculizando mi aprendizaje, está obstaculizando mi bienestar, por lo tanto, no reciproco, madre mía, no actúo de forma recíproca con respecto a la organización, lo siento, pero es que estas cosas en inglés y un poco más. De forma recíproca a la organización en función de cómo me siento comprometido con la organización. Además está relacionado con quejas psicosomáticas, la mayor percepción de estresores como obstáculos está más relacionado con sentimientos de distrés. Y luego, además, algo que fue bastante interesante, no está relacionado con el rendimiento intrarrol, es decir, ni lo aumenta ni lo disminuye, pero disminuye, o está relacionado con menor, no disminuye, está relacionado con menor rendimiento extrarrol. Es decir, puedes estresar a tus empleados, les puedes poner un montón de tareas que les generen estrés, distrés, que hagan que no estén contentos en la organización en la que están. Harán su trabajo, pero no van a hacer más de lo que tienen que hacer. ¿Vale? Sin embargo, si les das trabajos inspiradores que supongan desafíos, retos, hacer que se comprometan con la organización, que se sientan identificados con la organización y no solo van a hacer bien su trabajo, sino que además van a hacer más de lo esperado. ¿Vale? Y este artículo lo publicamos el año pasado por estas fechas en Work and Stress. Nos costó bastante publicarlo, estuvimos intentando publicarlo en revistas gringas durante 3 años, pero el problema es que cada vez que lo presentábamos, lo sometíamos, creo que era por eso, por lo menos por las revisiones, por lo que leía, es que la gente, algún investigador del grupo de Cábanos que dicen que los retos son retos y los obstáculos son obstáculos, era el que estaba corrigiendo, era uno de los revisores del trabajo. Entonces no había manera de sacarlo adelante. Hasta que dije, no, lo mando a una revista europea. Entonces lo mandamos a Work and Stress y allí ya sí que salió para adelante. Pero antes de eso no hubo manera. Era un obstáculo. Era un obstáculo. Pero nosotros persistimos con nuestro reto. Eso llegó a ser un desafío poder publicar este estudio. Y bueno, eso más o menos, ¿qué hora es? Porque tampoco quiero volverlos locos con tanto... Pues les iba a contar un poco más la idea sobre que si metemos ya la teoría de conservación de recursos en medio, entonces ya los vuelvo un poco locos. No les voy a contar mucho de lo que hay por aquí, pero a ver si lo cuento en 10 minutos sin que sea muy complicado. La idea es que hay otra teoría, a mí es que me encantan las teorías clásicas para explicar cualquier cosa. O sea, para aquellos que están haciendo el doctorado ahora, si no encuentran una teoría clásica para hacer el framework de su trabajo, o al menos para basarlo, intenten encontrarla, porque ayuda mucho a la hora de pensar, ya todas estas cosas que ustedes están pensando las han pensado gente un montón de años atrás. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta reinventar la rueda. En vez de poner la rueda a moverse, la reinventamos, la volvemos a reinventar. O sea, a mí lo que me gusta es volver siempre a lo básico, ¿no? Y la teoría de conservación de recursos es otra teoría de estrés que está también basada por un lado en el tema de Lazarus y Feynman, y por otro, esta teoría también la usaron Bakker y Merotti en la idea de demandas y recursos también. Pero la idea es que, al fin y al cabo, el estrés es una cuestión
de mantener o perder recursos, ¿vale? Y es interesante porque hemos estado hablando de recursos todo este tiempo, ¿no? De que bueno, te encuentras en una situación en la que puede ser estresante, puede ser desafiante, pero la cuestión es, ¿tienes recursos para gestionarla? ¿Tienes recursos para crecer de esa situación? ¿Tienes recursos para seguir después de que hayas superado la situación? Entonces, lo que dice esta teoría es que los individuos en general estamos siempre motivados para acumular recursos e intentar mitigar la pérdida de recursos, ¿no? Y conservar los más recursos posibles. Y de hecho, te explica también por qué tendemos a intentar acumular recursos, y es porque estamos intentando acumular recursos para prevenir futuras pérdidas, ¿no? Y que lo que interesante es que se producen espirales de recursos. Cuando empiezas a acumular recursos y generas más recursos durante la acumulación, entras en espirales de recursos de acumulación. Esto también, por ejemplo, se puede usar cuando estamos hablando de inigualdad en las sociedades. La gente que tiene recursos tiene siempre más recursos, la gente que va perdiendo recursos pierde más recursos. Entonces se habla de espirales de ganancias y espirales de pérdidas. La teoría de conservación de recursos sobre todo se ha usado para explicar el bienestar. ¿Y qué son los recursos? Pues los recursos son objetos, características personales, son condiciones, es energía. Aquí estamos hablando de tiempo, pero una de las cosas, por ejemplo, que no nos damos cuenta que tenemos que tener en cuenta es la energía. Muchas veces no entiendo por qué no puedo trabajar hasta las 12 de la noche, si hace 20 años era capaz de hacerlo, ahora ya no puedo. Es la energía que también hay que ir acumulando y sabes cuándo la puedes gastar y cuándo no. Y en esta teoría lo que es interesante, que para mí me resulta bastante interesante porque todo lo que es en psicología cuando hablamos de estrés laboral, hablamos sobre todo de esos recursos intangibles, energía, características personales, personalidad, pero nunca hablamos de recursos tangibles, como por ejemplo dinero. El dinero es algo que por ejemplo te compra tiempo, y cuando el dinero compra tiempo también compra energía. Si yo tengo dinero para poder contratar a alguien que limpie mi casa, no tengo que usar ese tiempo y esa energía en limpiar mi casa. Alguien más la limpia y yo me puedo dedicar a hacer otra cosa, que es el deadline del congreso, que es dentro de 2 días. Y nunca hablamos de esos aspectos. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando se hace investigación en estrés laboral, se tiende a hacer investigaciones en trabajadores de oficina, de cuello blanco, pero nunca pensamos en cuál es el estrés laboral, por ejemplo, de trabajadores manuales que, por ejemplo, están trabajando durante 8 o 10 horas, gastando energía y además no recuperando en cuestión de monetaria, por ejemplo, lo suficiente como para poder comprar otros servicios o otros productos que les ayudan a recuperarse. Esto es un poco una side note, pero es una idea de cómo los recursos realmente, cuando empiezas a pensar en recursos y empiezas a pensar en recursos de manera más amplia, empiezas a entender los procesos de estrés de otra forma. Eso de las mujeres, por ejemplo, que tienen doble jornada en países como los nuestros, que son más machistas, los caballeros, que la participación de los hombres en el trabajo doméstico es mucho más menor que la de las mujeres, puede ser un factor adicional importante. Exacto. Y las culpas que asociadas a que no cumple ninguno de los roles bien. Y no solo es una energía de tiempo y de gasto de energía en hacer el doble trabajo, lo que se llama la doble jornada, sino también es luego la energía emocional y de valores, porque también está todo el tema de la culpa, de que si no lo hago o si se lo encargo a otra persona, luego tienes que gestionar esa culpa, que eso también gasta energía. Entonces es interesante porque desde una perspectiva de género, cuando hablamos de recursos se pueden explicar muchas cosas en el sentido del estrés laboral y por qué las mujeres estamos donde estamos a niveles laborales en comparación con los hombres, que tiene que ver con sistemas sociales y con sistemas de valores de las sociedades. Y por eso, por ejemplo, una de las cosas que queríamos hacer esta es una alumna de doctorado de Welsh y que estamos haciendo simplemente una pieza teórica en la que estamos intentando avanzar la teoría de conservación de recursos desde una perspectiva más actual en la que tengamos en cuenta, por un lado, los recursos no solo son personales, sino que también son contextuales. Y en ese sentido es esa idea, de que mucha gente cuando hablamos de estrés laboral y tener los recursos, cuando dices, no, te enfrentas a una situación y evalúas los recursos que tienes, ¿vale? Se entiende como que tú eres la persona que tiene que gestionar sus propios recursos, tú eres
el responsable de tener X o Y recursos. Sin embargo, hay un montón de recursos contextuales. Hay recursos que solamente se movilizan cuando estás, por ejemplo, en una red de apoyo social que te puede hacer disponibles ciertos recursos. Y, por ejemplo, las mujeres tendemos a que nuestros recursos personales se conviertan en los recursos contextuales de los otros, en el sentido de cuidado, por ejemplo. Como vamos a cuidar a los niños, nosotros ponemos nuestros recursos en los recursos de nuestros hijos y en los recursos de nuestras parejas, por ejemplo. Entonces, esa idea de que todo el mundo es dueño de sus propios recursos y es una cuestión personal y totalmente individual y que no hay nada alrededor, es una falacia. Y es que hay que empezar a pensar en decir, bueno, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de recursos personales o de recursos contextuales y cómo esos recursos se van a movilizar. Luego están la idea de que en las organizaciones, cuando estamos hablando de esto en estrés laboral en las organizaciones, es la idea de que trabajamos con otra gente en las organizaciones. Entonces, de nuevo, si tenemos una perspectiva individualista en el sentido de los recursos, de la inversión de recursos y de el gasto, inversión y la ganancia de recursos, es una idea totalmente, es una idea falaz de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú inviertes en un recurso que a lo mejor ni siquiera es para ti, lo estás invirtiendo porque es para el departamento o para el área, te han dicho que ayudes con esto. Y estás invirtiendo el recurso, es un recurso tuyo, pero que va a invertir en un proceso grupal. Y a lo mejor de hecho después el beneficio ni siquiera va a revertir en ti de manera individual, sino que solamente va a revertir de manera grupal, ¿vale? O lo contrario, hay gente, aquellos que son los animales políticos, que son capaces de conseguir que se inviertan recursos grupales en sí mismos y la ganancia sea individual. Entonces, lo que queríamos proponer con esta reconceptualización de qué son los recursos es la idea de que deberíamos de pensar los recursos a nivel multinivel y que no solo a nivel individual. Y luego, por otro lado, para hacerlo todo más complicado, la idea del tiempo. Que es que el recurso que yo invierto ahora no quiere decir que vaya a tener ganancias mañana o ahora mismo, ¿vale? El tiempo que dedique esta mañana a preparar esta charla no quiere decir que vaya a tener una ganancia inmediata. Bueno, sí, ahora mismo estoy ganando energía, me gusta poder comunicar mi información con lo que sé con otras personas, luego voy a tener seguramente interesantes conversaciones con otra gente, pero a lo mejor long term, dentro de 5 años, dicen, ¿te acuerdas de Gloria? Sí, venga, vamos a invitarla a dar una clase de máster. Y me vengo a Chile otra vez, ¿vale? Pero lo pienso, pero no lo estoy pensando cuando lo estoy haciendo. Pero ahí hay inversiones que pueden ser long term o short term. Y a veces que inviertes, por ejemplo, cuidando a tus hijos, inviertes mucho tiempo y energía para verlos cuando tengan 25 años siendo personas de provecho, pero cuando estás cambiando los pañales un día sí y otro también, ahí no tienes ningún tipo de ganancia. Bueno, sí que la tienes, la naturaleza es sabia y cuando te sonríen es cuando dices, ¿vale? Pero hay un short term y un long term. Entonces, de nuevo esta idea de que puede ser que en algún momento estés en una espiral negativa de pérdidas a corto plazo, pero que luego a largo plazo estás en esa espiral porque sabes que vas a ganar algo. Para mí el ejemplo perfecto de ese es el doctorado. Te da la sensación de que estás en una espiral de pérdidas porque es que nada más que haces trabajar, estás hasta las 1000, no te salen las cosas, no tienes energía, no tienes dinero, ningún dinero, pero dices, pero cuando saque mi PhD, tendré mi recompensa, ¿vale? Entonces estás invirtiendo un montón de recursos para luego conseguir una ganancia a largo plazo. Entonces, puede ser muy estresante en el momento en el que estás haciendo el doctorado, pero una de las cosas que te puede ayudar a seguir es viéndolo de manera global como un desafío en el sentido de, bueno, ahora mismo es estresante, pero no me voy a quemar, esto no me va a afectar a la salud porque al final veo la luz en el túnel, ¿vale? El problema es que, por ejemplo, terminamos burnout cuando no vemos el final, o sea, no vemos luz, no hay ni una lamparita al final. Entonces esa es la idea del roll of time, del rol del tiempo. Y estas son simplemente ideas que teníamos acerca de, por ejemplo, cuando piensas en inversión y ganancia de recursos
a nivel individual y colectiva, porque en ese sentido, por ejemplo, algo que hemos estado pensando un montón en las organizaciones, las mujeres tienden a, volviendo a trabajar el tema de género, por ejemplo, dentro de la organización, las mujeres no solo hacen la doble jornada laboral, sino que dentro de la organización tienden a hacer las tareas domésticas de la organización, ¿vale? Las mujeres suelen ser aquellas que cogen actas, las que son secretarias pero nunca directoras, las que organizan los eventos sociales, las que ayudan a los estudiantes de doctorado o de grado a pasar esto, las que tienen siempre la puerta abierta, en general, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan, pero que sí que se ve una tendencia a que el trabajo doméstico, que es necesario, pero que no brilla, porque no resultan promociones, no son artículos en revistas internacionales, todo eso no va a aparecer en tu performance appraisal, ¿vale? Pero son cosas que la organización necesita que se hagan y las mujeres tienden a hacerlas. El tema es que normalmente el problema con eso, según nuestra perspectiva, es que el individuo está invirtiendo un montón de recursos individuales, ¿vale? Este sería, el individuo invierte un montón de recursos individuales, pero solamente hay ganancias colectivas, ¿vale? Entonces eso sería un misalignment, no está alineado, ¿no? Hay un desajuste, porque sí, todo el mundo está gastando recursos, pero hay ciertas personas que están gastando recursos individuales durante todo el tiempo. A nivel colectivo hay ganancias, está muy bien, pero a nivel individual no hay ninguna ganancia, ¿no? Por ejemplo. Este sería, por ejemplo, en el que tanto individuos y colectivos invierten recursos pero no consiguen ganancias, hay alguna ganancia colectiva, pero no se encuentra nada más, y es porque a lo mejor están desalineados de nuevo. Y este, por ejemplo, sería un ajuste en el que tanto el individuo como el colectivo invierten, pero ganan ambos. Que según nuestra perspectiva, cuando el individuo y el colectivo ganan a la vez, puede generar procesos de ajuste y procesos organizacionales en los que haya mayor salud, tanto ocupacional individual como organizacional. Esto es muy teórico, todavía tenemos que escribir el artículo, pero la idea es que usando este modelo podemos explicar un montón de bastantes cosas, como por ejemplo el problema de la cultura organizacional, que es la expuesta y la realmente actuada, en el sentido de que la cultura organizacional puede decir que aman la diversidad y que gestionan las diferencias de raza y de género y tal, pero luego cuando ves la cultura actuada, se puede ver, por ejemplo, cómo hay desajustes en la inversión de recursos, en las ganancias de recursos. Como por ejemplo, por qué aparecen cosas como el mobbing o el civismo en el trabajo. Se puede entender, por ejemplo, la adicción al trabajo, ¿no? El hecho de que tú sigues metiendo recursos individuales y sigues perdiendo, pero como a lo mejor tienes un problema de ajuste en el sentido de cuánto tiempo hasta cuándo vas a tener que invertir recursos para conseguir ganancias, llega un momento en el que esa conducta termina siendo la única conducta que conoces, aunque nunca recibes ganancias, simplemente, y por eso sigues invirtiendo y sigues trabajando, pensando que al final a largo término va a aparecer algo. También se puede entender el engagement o incluso el work-family conflict. Estas son todas aplicaciones que podríamos usar de este modelo de recursos. Y bueno, quiero acabar con una cita de Adam Grant, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, pero no me acuerdo universidad. Bueno, ahora mismo es muy famoso, tiene ya 2 libros, es un profesor de Organizational Behavior. Y este es el libro Give and Take, que se les recomiendo para leer, es muy interesante y es la idea de intercambio de recursos. Dice que por generaciones nos hemos focalizado en los individual drivers of success, en los drivers, no sé cómo, los motores individuales del éxito. Pero en un mundo dramáticamente reconfigurado, el éxito está dependiendo más y más
interactuamos con los otros. Esa es la idea de que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro efecto, el efecto que tenemos en los demás y el que tiene en el nuestro. Pues nada, con eso yo concluyo, creo que he hablado lo suficiente ya. Y por favor, si podemos tener una discusión.